Hoy nos metemos de lleno en el capítulo 6 de Rebelión en la Granja de George Orwell. Y este es un punto de quiebre. Aquí es donde empezamos a ver cómo esos grandes ideales de la revolución se empiezan a agrietar, y el poder empieza a consolidarse de una forma muy particular. Vamos a ver cómo se desarrolla todo. El capítulo arranca con esta idea, esta contradicción tan fuerte. Los animales trabajaban como esclavos, sí, pero se sentían felices. ¿Por qué? Porque sentían que cada esfuerzo, cada gota de sudor, era para ellos mismos, para construir su propio futuro. Ya no era para los humanos, y esa era la gran promesa que los mantenía en pie. Y claro, en el corazón de todo este esfuerzo monumental tenemos a Boxer, el caballo. Sus dos lemas personales lo resumen todo a la perfección. Trabajaré más duro, que es esa ética de trabajo increíble, y Napoleón siempre tiene la razón, que representa una lealtad tan pero tan absoluta que ya roza la ceguera. Y todo este trabajo tenía un objetivo clarísimo: el molino de viento. Pero ojo, no era solo un edificio. Para ellos, era el símbolo de un futuro autosuficiente, de independencia total. Y por ese símbolo, estaban dispuestos a dejarlo todo. Para que nos hagamos una idea del nivel de sacrificio, se sometieron a jornadas de 60 horas a la semana. 60 durante toda la primavera y el verano. Es un desgaste brutal, impulsado únicamente por esa promesa de que, al final, todo valdría la pena. Y aquí es donde el lenguaje empieza a retorcerse. Se anuncia que el trabajo de los domingos es estrictamente voluntario. Suena bien, ¿no? Pero hay un pequeño detalle. Si decides no voluntariar, tus raciones de comida se reducen a la mitad. O sea, es una elección que en realidad no es una elección. Una primera señal de cómo el poder manipula la libertad. Un problema práctico. ¿Cómo romper las rocas gigantes sin las herramientas adecuadas? Bueno, pues los animales idearon un método increíblemente duro, pero ingenioso. Arrastraban las rocas hasta la cima de la cantera y las dejaban caer para que el propio golpe las partiera. El esfuerzo físico era inimaginable. Y aquí hay que decirlo claro, nada de esto habría sido posible sin Boxer. Su fuerza era legendaria, parecía que podía hacer el trabajo de todos los demás animales juntos. Se quedaba horas extra, solo, empujando. Era, literalmente, el motor que movía todo el proyecto. Una inspiración para todos. Pero la dura realidad siempre se impone. A medida que avanzaba el verano, la granja se dio cuenta de que la autosuficiencia total quizás no era tan sencilla. Y esto los llevó a una decisión que iba a poner a prueba sus principios más básicos. De repente, se toparon con una lista de cosas que necesitaban y que simplemente no podían producir. Clavos, cuerdas, aceite, piezas para el molino, cosas esenciales. La ironía es tremenda, ¿no? Para construir su gran símbolo de independencia, necesitaban la ayuda del mundo exterior que tanto odiaban. Y entonces Napoleón suelta la bomba, anuncia una política totalmente nueva. Van a empezar a comerciar con las granjas humanas. Esto va en contra de una de las resoluciones más sagradas que tomaron al inicio de la rebelión. Pero claro, el fin, construir el molino, parece que justifica cualquier medio. Unos pocos cerdos jóvenes se atrevieron a protestar, a cuestionar la decisión. Su valentía duró poco. Los perros de Napoleón los rodearon y los silenciaron con unos gruñidos tan amenazantes que a nadie más se le ocurrió abrir la boca. El mensaje fue brutalmente claro. El tiempo para debatir se había acabado. Pero no era suficiente con romper las reglas del presente. No. Para justificar estos cambios, el nuevo liderazgo empezó a hacer algo mucho más peligroso. Empezaron a reescribir el pasado. Y aquí entra en escena Squealer, el propagandista en jefe. Con una habilidad increíble, empieza a sembrar la duda en la memoria de los animales. ¿Esa regla de no comerciar? ¿Están seguros? ¿Alguien la vio por escrito? Básicamente, les dice que sus propios recuerdos son falsos, que todo fue una mentira de Snowball. Un caso de manual de manipulación psicológica. Y la cosa no para ahí. De repente, otro principio fundamental se va por la borda. Los cerdos, los cerebros de la operación, se mudan a la casa de Jones. El mismísimo símbolo de la opresión humana ahora es su hogar. Clover la yegua siente que algo no cuadra.
Ella está casi segura de que había una regla en contra de dormir en camas. Como no sabe leer muy bien, le pide a Muriel la cabra que vaya con ella al granero y le lea los 7 mandamientos escritos en la pared. Y cuando Muriel lee el mandamiento, se dan cuenta de la genialidad de la trampa. La regla no dice lo que Clover recordaba. Ahora dice, ningún animal dormirá en una cama con sábanas. Simplemente añadieron 2 palabras al final, y con eso cambiaron el significado por completo. Una jugada maestra de manipulación. Y por si quedaba alguna duda, Squealer aparece al instante para aclarar las cosas. Su argumento es retorcido pero efectivo. Una cama es cualquier lugar para dormir, hasta un montón de paja. Lo malo son las sábanas, una invención humana. Y remata con la amenaza de siempre. Necesitamos descansar para pensar bien. ¿O es que, acaso, quieren que vuelva Jones? A pesar de todo, para el otoño, el molino ya estaba a medio construir. Era un motivo de orgullo inmenso para todos. Pero una noche de noviembre, una tormenta violentísima lo cambió todo. A la mañana siguiente, el panorama era desolador. El molino no estaba. Había sido reducido a escombros. Todo el trabajo, todo el sacrificio de meses desaparecido en una sola noche. La desesperación era total. Pero mientras los animales miraban horrorizados las ruinas, Napoleón no mostró ni una pizca de tristeza. En su lugar, olfateó el aire y, con una furia teatral, gritó un solo nombre, un nombre que lo explicaría todo. Y así, como por arte de magia, un desastre natural, un posible fallo de ingeniería, se convierte en un acto de terrorismo. La tragedia se transforma instantáneamente en una poderosísima arma política. La jugada de Napoleón es brillante y terrible. Inmediatamente crea una narrativa completa. Snowball, el traidor exiliado, se infiltró por la noche y destruyó el molino por pura maldad. De repente ya no hay que preguntarse si los muros eran demasiado delgados. Ahora hay un enemigo, un villano. Y por supuesto, se le condena a muerte. Y para rematar, convierte la desesperación en un grito de guerra. En lugar del luto, exige acción. Anuncia que la reconstrucción empezará esa misma mañana. Ya no lo harán por esperanza, sino por venganza, para demostrarle a ese enemigo invisible que no pueden ser derrotados. Este capítulo es escalofriante por lo bien que muestra cómo funciona el poder. Crear un chivo expiatorio, un enemigo común, es la herramienta perfecta para desviar la culpa, unificar al pueblo y afianzar el control. Y la pregunta que nos deja Orwell resuena hasta hoy. Cuando ocurre una tragedia y rápidamente se señala un culpable, ¿quién es el que de verdad sale ganando con todo esto?